5 de la tarde con 30 minutos. Muy buenas tardes, amigos en todo el país y también para los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook en el exterior. Muy buenas tardes, Fabricio, ¿cómo estás? Hola, José Antonio, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos. Efectivamente, 17 horas con 30 minutos. El día de hoy les saludamos a través de nuestra habitual transmisión Zoom al día, conjuntamente con José Antonio Sánchez y quien les habla Fabricio Vela para justamente conducir este espacio de opinión, de noticias, de reflexión. El día de hoy no estará con nosotros Caromela. Esperamos contar con ella el día de mañana. Hay muchos temas, José Antonio, para comentar justamente el día de hoy. Adelantarles que han pasado exactamente 4 días desde el Viernes Santo, 4 días, y exactamente desde las 5:30 de la tarde del Viernes Santo, 4 días exactos, y el Ejecutivo no ha remitido a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de materia económica que había sido anunciado por el presidente de la República y sustentado posteriormente por el señor ministro de Economía y Finanzas. Hemos estado monitoreando durante toda la jornada aquello. Resulta que a esta hora, mira tú cómo coincide, porque el anuncio del presidente fue a las 5:30 de la tarde del pasado viernes, ahora a las 5:31 y no tenemos noticias respecto del envío a la legislatura del proyecto económico urgente. Esto, digamos, para empezar nuestro comentario de hoy. Sí, y esto tiene un análisis, tiene una lectura, obviamente. Al inicio, bueno, se dijo que al día siguiente iba a llegar a la Asamblea el proyecto de ley en materia económica urgente. este, pero habían pasado 24 horas y el proyecto no llegó, luego se puso otra fecha, me parece que fue para el lunes, tampoco llegó. Yo entiendo que tras el envío o el anuncio y los comentarios, los varios comentarios respecto por dónde iría el proyecto de ley, no les quedó otra al gobierno que quizás antes de enviarlo contar al menos con un porcentaje importante de buena recepción y que no sea una perdedera de tiempo. Y a esto, obviamente, digamos, en la coyuntura en la cual se encuentra el país, no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo. Cualquier proyecto que vaya tiene que tener el consenso, digamos, de un buen número de parlamentarios, ¿no? De asambleístas, para que esto obviamente llegue a final término. De acuerdo. A ver, un poquito lo que tú acabas de señalar, José Antonio, ratifica lo que yo señalé ayer en este mismo espacio y ahí viene evidentemente la crítica periodística, crítica totalmente constructiva que generamos desde nuestra condición de comunicadores. Eh, Uno entiende o entendería, yo lo entiendo así, que si el día viernes se hace un anuncio en materia económica, si se le presenta al país todo un esquema, todo un plan asociado a lo que quiere hacer el gobierno en materia económica para enfrentar esta coyuntura, digo, uno entiende que todo eso ya está construido, que todo eso está listo, que lo que hizo el señor presidente de la República y 4 horas después su ministro de Economía y Finanzas es presentarle al país los lineamientos generales de lo que ya estaba listo y lo que al día siguiente se iba a mandar a la Asamblea Nacional. Lo que yo entiendo es que no estuvo listo, que lo que se hizo es una aproximación a lo que aparentemente quería el gobierno, que probablemente lo que hicieron fue empezar a medir los tiempos, empezar a medir las reacciones. Las reacciones han sido en el 99% negativas y creo que no estoy exagerando a que las reacciones sean negativas en ese porcentaje, 99%, porque en realidad yo no he leído, y creo que estoy siendo generoso en el 99%, José Antonio, yo no he leído comentarios favorables al proyecto como lo concibió originalmente el gobierno ecuatoriano. Y me parece a mí que frente a eso, si es que ya tenían algo listo, resulta que decidieron revisarlo nuevamente, pulirlo. De alguna manera eso también te invita a reflexionar en el sentido de que el gobierno está manejándose con base en las reacciones del común de la gente y no tiene un plan definido, digamos, no hay un convencimiento sobre lo que cree el gobierno que debe ser la aplicación de un plan para enfrentar esta crisis, en lo cual yo estoy de acuerdo con el presidente, cuando habla que hay tres crisis, la económica, la social y la sanitaria, pero no hay un convencimiento sobre lo que el gobierno cree deben ser las salidas. Y mira tú, insisto, 4 días y el proyecto no se envía a la función legislativa. A mí me da mucho que pensar aquello.
A ver, tú cuando hablas del 99% ¿estás incluyendo también la bancada afín al gobierno o la das por descontado? No, 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 no. A ver, Eso ya sería una locura, ¿no? no, no, pero a ver, esa bancada, seamos claros, esa bancada no es una bancada de gobierno, es una bancada de gobierno en la etiqueta. No es una bancada que opera monolíticamente unida, no es una bancada con la cual el presidente de la República tiene recurrentes acercamientos. Hace mucho tiempo no se ha generado, o al menos públicamente no se ha conocido, una reunión o acercamientos directos de los legisladores con el presidente de la República. Hubo en algún momento encuentros, pero yo no recuerdo en el último plazo, y no me refiero exclusivamente a esta coyuntura asociada al aislamiento social, porque sería imposible, pero antes de que empiece justamente esta emergencia sanitaria, yo no veía pues un acercamiento, y mira tú lo que pasó el año pasado. En octubre, luego de los, a ver, primero, hagamos la mirada retrospectiva. El anuncio, la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles, que no fue consensuada con ningún sector, que ni siquiera fue dialogado o conversada con su propia bancada legislativa, que provocó los hechos que son de dominio público. Evidentemente, yo sí soy de los que cree que siempre, siempre en este tipo de situaciones hay sectores políticos que pretenden pescar a río revuelto. Ha pasado siempre en el Ecuador, no es un caso exclusivo de octubre del año pasado. Le pasó a Correa en algún momento y antes de Correa les pasó a los otros presidentes. Siempre ha habido este tipo de situaciones. Pero tienes octubre y octubre te da mucho que reflexionar porque no hubo ningún tipo de consenso con su propia bancada legislativa. Tienes el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma económica en el mismo mes de octubre, un proyecto de más de 400 artículos que finalmente no prosperó. Con 70 votos, la Asamblea rechazó ese proyecto de ley, dispuso su archivo y obligó a que el gobierno luego remita un nuevo proyecto mucho más pequeño para tratar de salvar la parte de financiamiento del presupuesto que luego tampoco fue aprobado por la Asamblea y que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley para este año. Digamos, son escenarios o son cositas que hay que analizarlas, ¿no? Por eso te digo, para mí, la bancada de gobierno no es tal, es en la etiqueta el bloque de Alianza País, porque sus legisladores llegaron por Alianza País, porque algunos de ellos siguen siendo parte de Alianza País, hay otros que ni siquiera van a las reuniones de bloque. Tú revisas la página web de la Asamblea y tú ves que el legislador tal es parte de la bancada, pero resulta que conversas con el legislador tal y te dice: yo hace rato no voy a reuniones de bancada. Entonces, no hay una unidad monolítica y no existe una articulación entre esa bancada y el Ejecutivo. ¿Cómo le, Entonces, yo en ese 99%, José Antonio, yo incluyo a la bancada de Alianza País. y ese 1% no es el presidente de la Asamblea, César No, Ricardo? no, no, Yo no. quiero tu lectura respecto a esta publicación que subimos el día de ayer y que da cuenta de un tuit que puso bueno, digamos, es lo que dijo en una entrevista en Ecuavisa, ¿no? Cuando le preguntaron acerca de la medida. Es una medida populista que no soluciona los problemas del país. Se refiere, sí sabes a qué se refería, ¿no? Por favor. Se refiere a la reducción de los sueldos. Uh-huh. O sea, la visión de César Litardo sobre ese tema tiene que ver con esta propuesta que hizo el presidente de la República, este anuncio que hizo el presidente de la República sobre la reducción de sueldos de las principales autoridades. Nosotros dimos lectura el día lunes en este espacio, ayer dimos lectura en este espacio al tuit que fue generado por el presidente de la República, que ha dispuesto una reducción de salarios del 50% del presidente, del vicepresidente, de los ministros, de los viceministros, que de igual forma va a pasar con las otras funciones del Estado, con los gobiernos autónomos y, dice el tuit del presidente, especialmente con la Asamblea Nacional. Entonces, te pones a reflexionar en eso porque primero, el Ejecutivo no tiene atribuciones sobre el resto de las funciones del Estado. Segundo, es un tuit que ganó muchos retweets, que ganó muchos apoyos del común de los ciudadanos, pero es un tuit que se quedó solamente en eso porque esto se presentó el día domingo, pasó lunes, estamos a punto de terminar la jornada del martes y yo no he leído en ningún lado ni he escuchado a ninguna No, autoridad claridad. que me explique cómo se va a instrumentar esto, es decir, qué implica la reducción del 50% del salario del señor presidente de la República, qué va a pasar con los otros funcionarios, debajo de los viceministerios, qué va a pasar, qué va a pasar con las otras funciones del Estado. ¿Qué ha dicho la presidenta del Consejo de la Judicatura? ¿Qué ha dicho la presidenta de la Corte Nacional de Justicia para hablar de la función judicial? ¿Qué va a pasar con el servicio exterior? Por ejemplo, tú tienes
por la propia naturaleza de las funciones y de las realidades de las economías de los países donde están esas representaciones diplomáticas. Tú tienes embajadores que tienen sueldos más altos porque responden a esas realidades. Tú no les puedes pagar lo mismo a los embajadores, o sea, me imagino yo que el embajador de Ecuador en España tiene un salario distinto al del embajador de Ecuador en Bolivia por la situación económica. Y adicionalmente, por ejemplo, los embajadores quizás sean los únicos funcionarios que tienen la residencia de la embajada donde, digamos, pueden pernoctar, en casi la mayoría de países, ¿no? Pero los otros funcionarios tienen que solventar los gastos de renta con el dinero, obviamente, que reciben. A lo mejor por ahí los cónsules reciben alguna ayuda para vivienda, pero no creería que todos. Esa es una realidad, por ejemplo, digamos que no ha sido hasta el momento, yo no la he visto en ningún documento. Tenemos una gran cantidad de misiones diplomáticas en el exterior, embajadas, consulados, y no solamente un consulado por país. Hay ocasiones en que hay países donde se mantienen varios consulados. El consulado del Ecuador en Nueva York, el consulado de Ecuador en Miami, hablando de Estados Unidos, ¿no? La representación en Washington, en fin. Hay varias oficinas comerciales. De acuerdo. Y de eso, ¿qué conocimiento tenemos de este momento? Tampoco nada. No sabemos nada. Ahora, yo te digo una cosa, estaba revisando un poco algunas cuentas de legisladores y me ha llamado la atención una publicación que hizo justamente el presidente de la Asamblea, César Lizardo, señalando que ellos siguen trabajando, que las diferentes comisiones se están reuniendo, que digamos, están en actividad pese a no estar yendo a la asamblea como tal, sino lo están haciendo a través del internet. Pero una cosa me extrañó porque él decía, estamos trabajando, tal es así que hemos tratado el veto a la ley de pesca que favorece al sector productivo, ¿no? Se está tratando ese tema seguramente en alguna de las comisiones. Y eso me hizo reflexionar a mí sobre el tema de, ¿servirán esas leyes que, digamos, han estado elaboradas, diseñadas antes de la pandemia? Es decir, el Ecuador post-pandemia tendrá otra realidad y tendrá otras necesidades. Y creo que muchos políticos, muchos empresarios, muchos asambleístas no están viendo esa realidad. Es decir, el Ecuador va a tener que reinventarse. Ecuador va a tener que, no sé si partir de cero, pero va a tener que enfocar muy bien el plan para dónde quiere ir. O sea, este COVID a nosotros nos ha enfrentado a una realidad. Es cuando tú te miras frente al espejo y dices, caramba, tengo tantos años de edad y no, digamos, siempre quise estudiar tal cosa y no lo logré. Siempre quise hacer esto y no me fui. Entonces, el Ecuador de hoy, y te lo digo con mucha tristeza, ¿no? Porque, digamos, somos un país con tantas bondades, ¿no? Con una gente tan trabajadora y que somos incapaces de hacer mascarilla, Fabricio. Ah, claro. Somos incapaces de hacer uniformes para quirúrgicos. No somos autosuficientes. Oye, no te vayas tan lejos, porque tú mencionas el tema de las mascarillas porque hablamos de la coyuntura. Pero a ver, hay cosas de locos como esto que era una realidad, entiendo que ya se comenzó a revertir, pero que aquí producías o produces el mejor cacao del planeta, pero resulta que envías o exportas ese cacao y en otros países voy a hablar coloquialmente, ¿no? Perdón el uso del término, en otros países te dan produciendo el chocolate que pudiste haberlo producido aquí, con el mejor cacao cuya producción está aquí en el Ecuador. Como que no tiene sentido. Como que no tiene sentido, por ejemplo, que aquí en el Ecuador, este país es un país petrolero. Es un país petrolero, cuyo boom empezó en los años. Refinamos. Y no tienes capacidad de refinación de combustibles. Y tienes que importar naftas para hacer la gasolina. ¿Me entiendes? Tienes 3 refinerías. 3. Esmeraldas, La Libertad y Chuchufindi. 3. Ninguna de esas refinerías tiene la capacidad para poder refinar combustibles. Y te toca importar.
Ujú. Este país, por ejemplo, y estas cosas también hay que decirlas, aunque a alguna gente le molesta o le cae mal. Porque creen que cuando tú refieres esto, ya te etiquetan o dicen, ah, es que estás defendiendo determinado proyecto político, determinado gobierno, y no es así. Pero aquí hay una realidad, y hay una realidad en el hecho de que teniendo tanto recurso natural, resulta que en este país no tenías generación hidroeléctrica. La generación hidroeléctrica estaba circunscrita a Paute, punto. Por ahí tenías otros proyectos pequeños como Agoyán en Tungurahua, como Pisayambo, qué sé yo. Y el resto era generación termoeléctrica. Y en tiempos de estiaje tenías que alquilar Las más barcazas, las casas. barcazas. Pero por Dios, que era un negociazo. No, los nuevos periodistas, por ejemplo, no se acuerdan de eso, pero tú y yo, que somos un poquito más viejos, Por en qué más favor, pues. O las sea, grandes barcazas fuera de Guayaquil, ¿no? claro. Y ¿Ah? tenías que darle el combustible, Era, era, además, ¿no? era un negociazo para unos pocos, el tema de las barcazas. Entonces, yo, por ejemplo, yo sí defiendo eso, yo sí reconozco eso. Una inversión para generación de proyectos hidroeléctricos que permita que este país sea autosuficiente con sus recursos naturales y que no llegue el estiaje y que cada vez que hay un estiaje estés temblando por la cota en Paute. Mm. Tenías Paute y hace años, desde que yo tenía uso de razón, se hablaba de que había que construir Mazar, para que en Mazar puedas almacenar el agua que en épocas de lluvia tienes en abundancia y que puedas almacenar el agua para que en el momento del estiaje no haya dificultades de agua en la presa de Paute. Y ese proyecto no se construía. Sí, pero Entonces, ya eso digamos, son cosas más grandes, ¿no es cierto? Que, digamos, requiere ingeniería y todo lo demás, que en un momento determinado, después del boom petrolero, con tantos recursos que se tenía, estábamos hablando de la década de los 60, se pudo haber financiado. De hecho, se financiaron varias cosas, pero quizás siempre se tuvo una visión a corto plazo. No sé si coincides sí, conmigo en eso. cortoplacista totalmente, totalmente. Oye, y tú bien anotabas, ¿no? Las nuevas generaciones o no recuerdan, y yo no quiero decir no recuerdan, no conocieron o no vivieron. Y yo, por ejemplo, lo que sí cuestiono de las nuevas generaciones es que lamentablemente en gran medida no leen o no investigan lo que pasó. Eh, Me voy a remontar a 1994. En 1994 se aplicó la hora sextina. ¿Ah? Para los de mi generación, las de nuestra generación, José Antonio. Adelantaba una hora, ¿no es cierto?, para ganarle la luz al día. Exacto, ¿ya? Precisamente por el tema de los racionamientos eléctricos. En este país, que es un país tan rico a nivel de recursos naturales, entonces no tiene sentido. Y tú bien lo notabas, o sea, yo voy de lo que tú estás hablando de la coyuntura. La coyuntura refleja un hecho real que ha existido en el Ecuador, que no aprovechas, que resulta que no generas, que no produces. ¿Cuánto hubiese significado que nosotros seamos autosuficientes en producción de mascarillas, de guantes de látex? Yo no sé si tenemos suficientes guantes de látex, no sé si producimos suficiente alcohol antiséptico, Y no no lo sé, sé. y yo no sé si es tan difícil hacerlo. El otro día, eh, una, digamos, una colaboradora del equipo nos puso en el chat para validación una información respecto a que una empresa automotriz había hecho el prototipo de una bomba para dar oxígeno, no sé si recuerdas. Y claro, entonces, en esta carecía, donde faltan justamente esa clase de equipos, ver que alguien hace un prototipo, pero tú veías el prototipo, parecía que lo habían hecho los picapiedras, pues, ¿no? O sea, algo súper rudimentario, te digo yo, Claro. ¿no? Y no tiene mayor ciencia. Es decir, no tiene mayor ciencia, pero es lamentable que nosotros no podamos tener, digamos, la capacidad de poder producir eso. Y a mí o sea, tú hablabas acerca del chocolate. Que creo que Y es el ejemplo más clásico, ¿no? sí, sí, pero Es ¿sabes el qué? clásico ejemplo. Digamos, es un ejemplo válido, pero yo no creo que tampoco está mal que le vendamos cacao a un país para que ese país haga chocolates y lo internacionalice. Lo que No, no, creo es que esa visión sí está Ecuador, correcta. Ecuador no ha hecho lo suficiente para anclarse y decir, pana, di que el cacao lo hacemos en Ecuador, ¿no es cierto? Para digamos, agarrarnos de esa fama y tener un prestigio acerca de nuestro chocolate. Eh, pero yo sí,
yo sí creo que nosotros como país debemos definir en qué queremos ser campeones, ¿no? O sea, es como cuando te vas a las Olimpiadas, no puedes ser campeón en todo, no puedes hacer mascarilla, no puedes hacer llantas, no puedes... Tienes que definir en qué quieres ser campeón. Claro. Quiero ser un gran exportador de camarón, banano, manzanas, qué sé yo, ¿no? Porque creo que la agricultura no se la ha trabajado como se la podría trabajar y creo que ahí no solo es un gran sector que puede dinamizar la economía, puede generar fuentes de trabajo y puede aprovechar tanta tierra improductiva en el país, que no se lo está haciendo. Y creo que por ahí sí hay un descuido. Hemos estado pensando en que toda la vida vamos a vivir del petróleo, se acaba el petróleo, regresamos a mirar a la minería y por ahí nos salta una comunidad y nos dicen, ¿saben qué? Nosotros, muy bonito todo su plan, pero no queremos que ustedes nos dañen el agua. Y nos quedamos sin poder explotar ese recurso y sin un plan B o un plan C. De acuerdo, de acuerdo. Hoy, por ejemplo, el debate es el de la minería. Tuvimos el debate del extractivismo petrolero, hoy tenemos el debate del extractivismo minero. Hemos tenido, y desde que me acuerdo, que el turismo es la industria sin chimenea, que Ecuador es un país que tiene que internacionalizar su turismo, que Ecuador es un país muy rico en gastronomía, que Ecuador tiene que internacionalizar su gastronomía. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuánto hemos avanzado en ese sentido? Probablemente sí, se ha avanzado, pero no lo suficiente como para que eso que te puede generar el turismo sea lo suficientemente rentable como para nutrir a las arcas fiscales y empezar a salir del extractivismo. Entonces te generas una discusión porque cuando empezaron a generarse los grandes proyectos mineros en los últimos años, el discurso era hay que ir al extractivismo para salir del extractivismo. Yo no sé qué tan válido es ese discurso. ¿Y qué tan válido también? A ver, tú tienes gente que lo va a respaldar y gente que lo va a apoyar, como hay gente que apoya o también critica el discurso de que no podemos ser pobres sentados en un saco de oro. O sea, creo que es tan válido el apoyarlo como también el criticarlo. Pero si vamos a criticar, tenemos que tener un plan B. Y yo siento que hay muchos sectores que en la teoría te mencionan un plan B, pero que en la práctica no se ejecute ese plan B. Miren, Es lo que pasa, es lo que somos. En pocos minutos, diría yo, en máximo unos 10 minutos, nos va a estar acompañando el economista Roque Sevilla, exalcalde de Quito, un empresario, digamos, que ha tenido éxito en las empresas que le ha tocado dirigir. Ambientalista y hombre vinculado al turismo. Exactamente. Entonces, con él vamos a abordar una interesante charla. Vamos a estar conversando sobre salud de ley, sobre los temas de turismo que estás planteando. Yo sí pienso que el turismo tiene varios componentes, ¿no? Uno, el sector estatal que tiene que crear condiciones, tiene que crear facilidades. Nadie está diciendo que el Ministerio de Turismo tenga que comenzar a hacer paquetes para ir salir a buscar. No están diciendo. Pues tienen que darles condiciones a los operadores y tienes que trabajar con los GATS para desarrollar, dar un buen servicio, ¿no? Porque, digamos, una de las cosas que, y lo vamos a conversar con Roque de ley, y uno de los mejores ejemplos, por ejemplo, es Galápagos, ¿no? Digamos, de las preferencias que tiene el turista de diferentes partes del mundo, ¿no? Los japoneses requieren un turismo, los europeos requieren otro turismo, los norteamericanos requieren otro tipo de experiencias en temas turísticos. Entonces hay una gama impresionante que obviamente no puede ser solo trabajado por parte del Estado. De acuerdo, eso lo vamos a hablar con Roque Sevilla. A ver, Flaco, te propongo algo, porque es algo que también lo comentamos ayer, digamos, dejamos ahí para mencionarlo hoy. Lo voy a comentar también mañana en el programa de radio, en A Primera Hora por Majestad Radio durante la mañana. Me lo reservé para mañana. Pero hoy quiero dar un adelanto sobre el tema de los sueldos, porque yo creo que es importante que nuestro público conozca a ciencia cierta cuál es la verdad sobre los sueldos que ganan las autoridades del nivel jerárquico superior, al menos esos 4 primeros rubros que habían sido mencionados por el señor presidente de la República. Yo quiero insistir, a mí me parece, lo dije ayer, y no me voy a desdecir porque es lo que yo pienso.
A mí me parece que la propuesta que se ha planteado es netamente populista. Es una propuesta que no responde a la realidad. A mí me parece que la reducción de sueldos puede ser un mensaje muy simbólico, pero que en la práctica es una minucia comparado con el tamaño del presupuesto general del Estado, con el tamaño del Producto Interno Bruto y con las necesidades presupuestarias, económicas y de liquidez que tiene el Estado ecuatoriano en este momento para enfrentar esta crisis social, sanitaria y económica. Estoy revisando ahora mismo cuál es el sueldo del señor presidente de la República, porque mucha gente, además, a mí me sorprende, créeme, me sorprende leer a alguna gente que dice cualquier cosa. Me parece que ayer, no sé si fue ayer, creo que fue ayer, sí, ayer en la mañana, yo escuché a un legislador que decía que los legisladores ganaban $7,000 en el periodo anterior, lo cual es falso. Y es el típico discurso que dicen, porque, o sea, se apunta al desprestigio del legislador. A los legisladores cuestionen lo que ustedes quieran, con razón. Yo sostengo, lo dije en la mañana y lo ratificaré mañana y pasado mañana. De los 137 actuales, probablemente el 20% realmente han hecho trabajo político, han sido un aporte, están visibles en las sesiones, participan, devengan su salario, etcétera. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero es mi visión. Yo soy un enemigo de la generalización, totalmente. Pero cuestionemos eso, cuestionemos el trabajo, la calidad de la legislatura, pero no discutamos la existencia de una legislatura en un país democrático como el nuestro. Claro, un país democrático, cualquiera que se precie de ser democrático, tiene que tener un parlamento. Claro. Aunque sea el ente más desprestigiado, tiene que tener un parlamento. Y yo planteaba en la mañana, José Antonio, si el debate es la calidad de la asamblea que tenemos, no la desaparezcas. Anda el 7 de febrero a las urnas y vota bien, vota con conciencia, un voto informado, un voto a conciencia, con conocimiento, sabiendo que estás votando por alguien que tú sientes te va a aportar y te va a representar. Pero más allá, no nos damos cuenta que el poder lo tenemos nosotros, José Antonio, en las urnas. Fabricio, pero más allá de eso, es decir, cuando tú chequeas el universo de asambleístas que están en la sábana, porque ahora realmente es una sábana, tú no vas a encontrar así como que muchas alternativas para llenar el 100% de elementos de la asamblea. Es decir, el otro día estábamos hablando justamente tú y yo de eso, y decíamos que de esta asamblea, por ejemplo, a lo mejor hayan 30 asambleístas con conocimiento para poder construir leyes, con visión, con posiciones, digamos, con conocimientos estadísticos y esa clase de cosas. Por lo cual yo siempre he creído que para que tú puedas ir a la asamblea, más allá de que seas un tipo conocido, hayas pasado quizás por una organización social, tengas tus afectos o personas tengan afecto hacia ti y te conozcan en el barrio y todo lo demás, es requisito sine qua non. Quizás ya, me gustaría que todos sean universitarios, por ejemplo, ¿no? Que todos hayan pasado por las aulas universitarias y que sigan, digamos, una especie debería haber aquí como una universidad democrática donde hagas un curso, no sé, de un año, año y medio, para que conozcas realmente cuál es el funcionamiento de la asamblea, para qué sirve, cómo se hace un proyecto, cómo lo sustentas, ese tipo de cosas. El otro día yo escuchaba, y me voy a ahorrar el nombre por consideración a esta persona, era un asambleísta, y en una entrevista de radio, no noticiosa, informal, de estos programas que son más de corte, que no son informativos, son más magazine. ¿Los programas de farándula, dice usted? No de farándula, no de farándula. Son programas de entretenimiento. Ah, ya, de variedades. De variedades, de acuerdo. De variedades, ¿no? Le preguntaron, ¿pensaste alguna vez llegar a la política? Ella responde, no, realmente fue una decisión que tuve que tomar y en fin, ya. ¿Y estabas preparada? ¿No? Y ella dice, realmente no. Me demoré más o menos unos 8 meses en entender el funcionamiento de la asamblea. Entonces yo digo, ¿cómo puedes decir eso en la radio? O sea, ya demasiada sinceridad. Yo me acuerdo de eso. Pero mira, flaco, yo te propongo, justamente cuando era el tiempo, ampliar esto que tú estás diciendo
Hay que ampliarlo porque yo tengo muchas cosas que decir. Yo me precio de haber sido la mayor parte de mi carrera un reportero parlamentario. Conozco mucho, he conocido mucha gente. Desde 1995 cubrí la Asamblea Nacional, el Congreso Nacional, entonces conocí de los unos y también de los otros, pero te propongo explorar eso mañana, antes de que se conecte Roque Sevilla, rapidito. Sobre los sueldos. Vamos con los sueldos, para no perdernos. El sueldo del señor presidente de la República en este momento es de $5,072. $5,072 es el sueldo del presidente de la República. Esto ya hubo una rebaja del 20%, me parece, hace 2 años, ¿cierto? Ya, y quedó en esto, en $5,072. Este es el sueldo del presidente hoy, $5,072. No es que el presidente de la República gana $15,000, $20,000, ni mucho menos. El sueldo del presidente de la República es $5,072. Con la rebaja que plantea Lenín Moreno, su sueldo quedaría en $2,536. Ese sería el sueldo del presidente de la República. Según la ley orgánica del servicio público, José Antonio y amigos y amigas internautas, nadie en el sector público puede ganar más que el presidente de la República. Nadie. Eso dice la ley orgánica del servicio público. Nadie. El presidente hoy un sueldo de $5,072 pasaría a ganar con esta propuesta que yo insisto, a mí me parece demagógica y populista, pero es apenas mi opinión, que seguramente es una opinión impopular para algunos de los que nos siguen, pero yo pienso eso. 2,536 pasaría a ganar. Veamos el sueldo del señor vicepresidente de la República, de Otto Sonnenholzner. El sueldo de la figura del vicepresidente de la República es $4,869. $4,869. La mitad es $2,434,50. El vicepresidente de la República pasaría a ganar $2,434,50. ¿Cuánto gana un ministro de Estado? Esto también es importante revisar. Un ministro de Estado en este momento. Porque, insisto, muchos mitos se generan en torno a los sueldos de las principales autoridades. La gente piensa que ganan $20,000, $15,000, $10,000. Un ministro de Estado, recordando además que estos sueldos han sufrido rebajas desde hace varios años, no solamente en este gobierno, ya en el gobierno anterior hubo rebajas. Cuando hubo el terremoto del 2016 ya hubo rebajas del sueldo. Un ministro de Estado en este momento gana $4,463. Ese es el sueldo de un ministro de Estado. La mitad, el 50%, $2,231. Ese es el sueldo que se plantea de reducción para un ministro de Estado. Y finalmente, no tengo a la mano el sueldo de un viceministro, obviamente es inferior al de un ministro, pero un legislador es falso que haya ganado $7,000 en el periodo anterior. Eso es mentira. Es falso. Es falso que los legisladores, aparte de su salario, reciban prebendas. Es falso. O sea, a la gente... Todavía los que son de provincia no reciben pasajes. Sí, reciben pasaje, pero hay un límite para los pasajes. Además, sobre el uso de ese pasaje debe presentarse una justificación. Ya, tiene que el asambleísta hacer buen uso del pasaje. Hay un rubro de residencia que entiendo que el pago está suspendido, ¿ya? Pero había un rubro de residencia para que puedan financiar el alquiler de un domicilio, de un departamento. Pero el sueldo de un legislador es de $4,759. $4,759 es el sueldo hoy de un legislador. El 50%, si finalmente se reduce el sueldo del legislador, pasaría a ser $2,379,50. $2,379. ¿Y por qué yo digo que esto es demagógico? ¿Por qué yo digo que es populista? ¿Por qué yo digo que no responde a la realidad? ¿Tú sabes cuánto gana el asesor nivel 1 de la Asamblea Nacional, José Antonio? ¿Unos 1,800? No. El asesor nivel 1, que es el nivel más alto de asesoría que hay en la función legislativa, me refiero del grupo, del cupo que tienen los legisladores. Los legisladores no es que tienen un montón de asesores, como dice alguna gente. Los legisladores tienen 4 cupos. Un asesor nivel 1, un asesor nivel 2 y 2 asistentes administrativos. Sobre esto también hay que revisar la historia. Los diputados tenían 8 cupos. ¿Tú sabías eso, José Antonio? Sí. 8. Esos 8 cupos se eliminaron
Cuando nació la Asamblea Constituyente de Montecristi, yo te hablo con conocimiento de causa, porque yo conozco estas cosas. Cuando nace la Constituyente y se cierra el Congreso, en la Constituyente les dieron tres cupos para asesores y asistentes administrativos. 3. Con una reforma posterior a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la Asamblea de 2009 a 2013, se decidió reformar e incorporar un cupo adicional. Entonces tienes un asesor nivel 1, un asesor nivel 2 y 2 asistentes administrativos. 4 cupos. El asesor nivel 1 gana sobre los $3,100. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? $3,100. En este momento, si opera esto, resulta que el asesor 1 pasaría a ganar más que el legislador. Necesariamente deberá haber una reducción del salario del asesor nivel 1. O sea, yo sí quiero traer al debate esto. ¿El asesor nivel 1 no entraría dentro de la reducción del 50% por ser... O sea, debería, ¿no? Pero debería. Pues que no tiene sentido. Pero es que no tiene sentido que un asesor gane más que el jefe, en este caso, que el asambleísta. Porque, digamos, los asesores no son funcionarios de carrera, sino son puestos por el asambleísta. Mira, tengo ya... vamos a admitir al economista Roque Sevilla. Admítalo. Pero quedó claro esta operación matemática, que yo creo que hay que seguirla desmenuzando, pero me parece a mí interesante que nuestro público tenga un conocimiento claro de cómo son las cosas con base en información real para que puedan generar un verdadero debate interno. Sí, y al final del día eso le hace muchísimo daño también al gobierno desde la parte de la imagen y de la palabra, ¿no? Porque es que estás desprestigiando al Estado. Claro, con un Estado, un gobernante, un funcionario da su palabra, ¿no? Yo he visto muchas veces en instituciones públicas que sale un subsecretario que uno entiende es la segunda autoridad de la institución a decir algo y luego le dicen simplemente lo desautorizan. Bueno, a esta hora de la tarde... Por si acaso, antes de que les dé la bienvenida, por si acaso, yo no estoy defendiendo a nadie, por si acaso, que se entienda, por si acaso. Yo simplemente traigo las cosas en contexto para que seguramente habrá gente que le parece que 4 cupos para una oficina de un legislador es demasiado, ¿ya? Probablemente habrá gente que crea, no, es muy poco. Probablemente habrá gente que piense que $2,500 o $2,300 es un sueldo adecuado para un legislador. Hay gente que probablemente piensa que no. Eso yo lo traigo a colación para el debate público porque tenemos que debatir con base en certezas, con base en información real, y eso que yo propongo, José Antonio, que se debata con base en certezas. Y mira tú el mensaje que me escribe, gracias a Freddy Bustamante. El tema de los diezmos, por ejemplo. Si hablamos de los diezmos de esta asamblea, un tema absolutamente impresentable, el tema de los diezmos, que significa que legisladores le quitaron una parte de su salario a sus trabajadores para mantenerles en el cupo. Ya, ese tema sí es un tema de fondo y debe ser atacado, ese tema. Pero debatamos los temas de fondo, no nos quedemos en la periferia, porque nos cae mal que un legislador gane tanto, porque nos cae mal la institución Asamblea Nacional. Yo insisto, yo defiendo la institucionalidad, yo sí creo en el derecho. Puedo estar equivocado, pero yo sí creo en el derecho. Y yo sí defiendo la institucionalidad. Yo no creo que hay que cerrar la Asamblea. ¿Mejoremos la calidad de los legisladores? Sí. ¿Cuestionemos lo que está pasando en la Asamblea? Sí. Pero debatamos desde el punto de vista de los temas de fondo y no solamente para ganar likes, para que nos aplaudan, para que nos pongan retweet en nuestras cuentas, ¿no? Perfecto, ya a esta hora de la tarde le damos la bienvenida al economista Roque Sevilla. Muchísimas gracias, don Roque, por aceptar nuestra invitación. Hace un momentito estábamos hablando sobre todo el currículum, digamos, que mantiene usted y va a ser una interesante charla desde la perspectiva económica, desde la perspectiva del turismo, su visión como exalcalde, un empresario que ha tenido, digamos, que dirigir muchas empresas de éxito en la ciudad y en el país. Y quisiera un poco empezar, antes de darle las buenas tardes, sobre esto último que estaba diciendo Fabricio, porque lo veo, digamos, muy afecto, digamos, a la propuesta de bajar la cantidad de asambleístas en la Asamblea Nacional. No sé si nos escucha. No, se cortó la última parte. ¿Cómo está? Estuve revisando un poquito sus redes sociales. Fabricio estaba hablando acerca de esta propuesta de varias personas que señalan que la Asamblea debería tener menos asambleístas para hacerla un poco más ejecutiva, en fin, con diferentes opiniones. Y estuve revisando sus redes sociales que digamos, usted, no sé si se muestra afecto a esta propuesta. Bueno, yo no creo que
solo es el número, es mucho más la calidad de los diputados. Yo creo que no tiene lógica que aquellos que hacen las leyes, aquellos que deben fiscalizar la gestión gubernamental, aquellos que son parte del tercer poder del Estado, conformen un gremio en el que las condiciones para ocupar ese cargo sean exclusivamente tener una determinada edad y estar en uso de los derechos civiles. Punto. No le ponen ninguna otra condición. Para que usted sea periodista, entiendo que tiene que cumplir algunos requisitos para llamarse periodista. Si no, no le van a contratar como periodista, porque hay una ley de defensa de los periodistas y hay una normativa. Para ser juez, usted tiene que seguir un concurso y hacer una serie de pruebas y pasar las pruebas, etcétera, etcétera. Para ser diputado, no tiene que pasar ninguna prueba. Usted tiene que tener más de 25 años, si no me falla la memoria, y estar en uso de sus derechos civiles. Punto. Entonces, sucede lo que sucede, que hay unos pocos muy importantes asambleístas que tienen la educación adecuada, el conocimiento adecuado y sobre todo la trayectoria moral y ética como para ocupar un cargo de esos. Y otros que brillan por lo contrario. Y ellos son los que legislan por los 17 millones de habitantes, de los 17 millones de ecuatorianos. Y a mí me parece que eso no está bien. Y entonces, ¿qué es lo que debería haber? Debería haber un proceso por el cual el que quiere ser diputado tiene que seguir un curso, tiene que tener un nivel académico determinado en ciertas áreas, conocimiento de las leyes, conocimiento del servicio público. Habiendo estudiado eso, entonces, ¿quién puede ser candidato? Y luego, en la trayectoria que tenga, si hay algún problema de carácter ético referido al servicio público, no puede ser diputado. Debería ser la preclasificación, pues una cernida para tener los mejores haciendo las leyes y no el más popular. Economista, economista Sevilla, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver, lo que usted acaba de decir me invita a mí a retrotraerme a 1997. En 1997, cuando cayó Bucaram, vino la consulta popular que legitimó la decisión de destitución de Bucaram, el interinazgo de Alarcón y otra serie de preguntas. Se incorporó una que hablaba de la instalación de una asamblea constitucional de la cual usted fue posteriormente parte. Yo recuerdo que Roque Sevilla fue asambleísta de la constituyente o asamblea constitucional de Sangolquí, que se instaló en diciembre de 1997. Yo recuerdo, y por esto traigo a colación justamente aquello, yo trabajaba en Gamavisión en ese tiempo, y estuve cubriendo la sesión del Congreso cuando se aprobaron las reglas para la elección de los asambleístas constituyentes de Sangolquí. Y me acuerdo, pero clarísimo, clarísimo, me acuerdo que uno de los temas que se debatió es si se ponía o no requisitos para que quienes se postulen como candidatos sean admitidos como tales, sean calificados como tales, y puedan terciar en ese proceso electoral de 1997. Y yo me acuerdo claramente que la mayoría de la legislatura se pronunció en contra al señalar que eso limitaba los principios de participación para un cargo de elección popular. Al menos ese fue el argumento. Y yo recuerdo que no hubo ningún tipo de requisito más allá de aquellos que establece la propia Constitución dentro de los derechos de participación que tenemos los ciudadanos para elegir y ser elegidos, pero no se incorporó ningún tipo de requisito adicional en 1997. Entonces, yo traigo a colación eso porque usted hace esa reflexión y porque además usted fue parte de ese proceso que desembocó en la Asamblea de Sangolquí. Entonces, me gustaría un comentario. Claro que fue parte, pues, pero yo no puse esas reglas. No, de acuerdo, de acuerdo. Esas reglas fueron anteriores a su elección. Yo lo que digo es que... ¿A qué se refiere usted? ¿A qué se refiere? Es si que... yo fui electo así, siendo economista y habiendo sido graduado en administración pública
en la escuela de Kennedy de Harvard. Porque antes de entrar a la política, yo estudié primero, porque yo soy un convencido de que hay que ir preparado y no improvisado al servicio público. Así Eso que no, si eso no, es lo que eso no usted dice. eso no atenta a los principios de participación. O sea, mi pregunta es esa, yo no le estoy cuestionando a usted, estoy trayendo a colación un hecho cierto que ocurrió en el 97. Sí, Estoy trayendo un hecho puede cierto. que atente, pues puede que atente. Entonces, ¿cómo hace para evitar que atente? Tiene que tener las posibilidades de que toda persona que llegue a un nivel de educación razonable, que ahora ya se logra con todo lo que se ha hecho. Hay personas que son muy humildes y que han llegado a un conocimiento extraordinario porque son grandes estudiantes que se han graduado, que tienen doctorados, etcétera, etcétera. Eso se ha logrado. Ahora, para poder entrar al servicio público, a ser diputado, primero tienen que aprobar con cierto grado de excelencia, ¿no es cierto?, un curso de administración pública. Eso sería lo lógico, porque entonces nos garantizamos que la gente entienda su responsabilidad y cómo hacer las leyes de manera correcta y cómo aplicar la moral y la ética en la fiscalización. Nada de eso sucede. Y los ejemplos que ya tenemos son evidentes. Hemos tenido 10 años unas comisiones de fiscalización que no fiscalizaron nada, sabiendo que había un robo a tiempo completo durante 10 años. Y ahora se ve qué es lo que pasaba. Nombraban a un contralor que todo el mundo sabía que estaba en la movida. Y eso era el Congreso Nacional. Y había una mayoría que controlaba todo eso. Usted lo sabe de memoria. Así que eso, o cambiamos o seguimos como estamos. ¿Y por qué no lo cambiaron en la constituyente, en la constitución del 98, economista? Digo, ahí le pregunto, porque usted sí fue parte de esa asamblea. Porque dos asambleístas, Ricardo Novoa y yo, propusimos eso. Y no tuvimos mayoría. No tuvimos mayoría para aprobar eso. Porque hay estos principios hiperdemocráticos que hacen que simple y llanamente los mejores no gobiernen. Y ahí están los resultados que tenemos. Por eso el país está como está. Economista, bueno, sí, yo creo que en esa materia hay muchísimo que hablar. Yo antes que usted entre también hablaba con Fabricio respecto a aquí sí sería interesante, o sea, mi opinión sería que al menos que pasen por la universidad y que hagan un curso de derecho público, de conocer a la interna cómo se hace un proyecto de ley, en fin. Pero claro, llegar a eso cuando hay principios de que le puede restar oportunidades a una persona que, digamos, se pertenece a un sector y que viene a luchar a la asamblea por su sector, digamos, nos falta muchísima madurez política para poder llegar a eso, pero coincido con usted en que si no se toma esa clase de decisiones y si la Asamblea Nacional no se convierte en un poder del Estado efectivo, ¿no? Vemos ahora que estamos esperando que el presidente mande un proyecto de ley en materia económica urgente, cuando los proyectos de ley a lo mejor podrían también nacer de la propia Asamblea Nacional. Pero bueno. Pero si no tienen capacidad, porque no tienen capacidad de análisis. Hay excepciones, ojo, hay excepciones. Pero al rato que usted ve el conjunto y ve algo más que es interesante ver, pues, ¿cuál es la opinión que el público tiene de la Asamblea, perdón? ¿Cuál es la opinión? ¿Es muy buena porque son súper efectivos? ¿O es una opinión que es un desastre? Es un organismo muy impopular, así es. Pero ¿por qué es impopular? Porque es ineficiente, sí, porque sí, hay gente que abusa, son tan ignorantes que tienen que tener 10 asesores para que les digan qué hacer porque no tienen la más remota idea de lo que tienen que hacer. Sí, yo no tenía un solo asesor cuando estuve en la asamblea, ni uno. No necesitaba, porque yo sí estudié leyes, sí podía analizar, podía estar equivocado en mi opinión, pero era suficiente la gestión que yo hacía, porque la delegación que dan con el voto para que uno se sea representante es a uno, no es a los asistentes que además
venía además los diezmos dentro de ese negociado horroroso, que sabemos que más de, no sé, 40 de los asambleístas tenían esa modalidad. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Es razonable eso? ¿O tenemos que hacer un cambio? ¿O sigamos nomás con lo que tenemos para que haya representación popular? Pero resulta que la representación popular no funciona porque no van los mejores. No digo que vayan los más ricos, ojo, digo los mejores. Pero economista, tenemos al final... ejemplos de Eugenio Espejo. Eugenio Espejo venía del sector más popular, más pobre de la sociedad, pero era un tipo brillante. Juan Montalvo, la misma cosa. De tal manera que tenemos ejemplos a lo largo de la historia en donde unos personajes de origen humilde han sido unos verdaderas estrellas desde el punto de vista político y de guianza moral. Bueno, ¿y por qué no podemos instituir esto con algún condicionamiento? ¿Por qué un juez, que es el otro poder del Estado, si pasa por este proceso? ¿Por qué no hacemos que cualquiera sea juez? Dígame, ¿cuál es la razón? Que también sea por voto popular los jueces. Hagamos eso para que haya la hiperdemocracia, a ver cómo nos va. Entonces, yo soy de la idea que para ser presidente de la República, para ser vicepresidente de la República, para ser concejal, para ser consejero y para ser alcalde, tienen que haber tenido un entrenamiento de servicio público, porque si no, los mediocres nos están gobernando y eso tiene que cambiar. Pero usted creo que me iba a entrevistar por otro motivo, así que... Claro, hablemos. Hay algunos temas. Tenemos todavía unos minutos, estamos hablando con Roque Sevilla. A ver, Roque Sevilla es un hombre vinculado al sector empresarial. Roque Sevilla, además, es muy cercano al ámbito turístico, es parte de su actividad y también al ámbito ambiental. Pero quiero combinar todo esto para preguntar a Roque Sevilla, frente a esta situación, a esta crisis que estamos enfrentando. Yo dije públicamente en estos días que suscribo las palabras del presidente Moreno cuando dice que tenemos 3 crisis: económica, social y sanitaria. Es cierto, pero sí ha generado una gran discusión a nivel nacional la forma como el gobierno propone enfrentar esa crisis. ¿Cómo ve este panorama, Roque Sevilla? ¿Cómo enfrentamos la crisis? ¿Cómo salimos de esta crisis? A ver, yo veo que probablemente es la crisis más fuerte que ha tenido el país en su historia, porque creo que además el planeta está pasando por una crisis que no registra en la historia. Nunca un evento ha cubierto el planeta entero sin que nadie se salve. Y no se salvan las personas de diferente clase social, clase económica, de diferentes regiones, idiomas, etc. Todos están sometidos a este riesgo gravísimo de contraer esta enfermedad y de morir. Y la única fórmula que hasta ahora se encuentra es estar totalmente aislados, con lo cual toda actividad de todo tipo queda congelada. Nosotros nos agarra además en una situación de crisis superior, que solo creo que hay 3 países en América Latina que tienen esa situación: Venezuela, Argentina y Ecuador. Entonces se suman problemas a este problema que igual le está afectando a todo el planeta. Hay que entender que entonces estamos en una situación verdadera de guerra, como lo que vivió Europa cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, en donde hay que poner estado de excepción y hay que entender que la situación es totalmente anormal, totalmente anormal. Este rato la economía está paralizada totalmente. Hay poquitos negocios que medio tratan de sobrevivir vendiendo alimentos y remedios y los servicios de salud. Todos los demás están paralizados y a ustedes les debe constar, porque veo que las radios también no tienen publicidad, porque ¿para qué hago publicidad si no tengo producto? Y si no hay producto y no tengo compradores. Todo el mundo está afectado de manera muy grave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ajustar la economía a como dé lugar.
pero estamos dolarizados. Yo he planteado algo que a los economistas no les ha gustado mucho, pero yo voy a volver a plantear porque no veo otra solución. Si tuviésemos moneda propia, ¿qué haríamos? Haríamos lo mismo que ha hecho Colombia y Perú en este momento. La primera medida es que devalúan la moneda para que primero puedan emitir dinero para mantener la economía funcionando y por el otro lado puedan bajar los costos para poder ser más eficientes y salir adelante. Nosotros no podemos hacer nada de esas cosas porque estamos dolarizados. ¿Qué se puede hacer? Y tenemos el ejemplo de dos países que con inmenso esfuerzo y estando en una crisis enorme, pasaron por algo parecido a lo nuestro. Un país es Grecia y el otro país, no sé si es Lituania o Estonia, uno de los países bálticos. Ambos con moneda que no era propia, ambos con euros. Ya estaban en una situación en que el Estado absorbía todos los recursos y ya no habían impuestos que puedan sufragar el funcionamiento del Estado. Entonces resolvieron una cosa que se llama devaluación interna. Yo no sabía que ya tenía nombre lo que yo propuse ayer a un grupo de economistas. Esto es que se resuelva devaluar la economía interna. ¿Qué pasa cuando devaluamos la moneda? Si el día de hoy tuviésemos sucres y devaluáramos, digamos, cualquier cosa del 50%, como lo acaba de hacer Colombia, quiere decir que, digamos, estábamos ganando $1,000 en sucres, en el equivalente, ¿no es cierto? El rato que devalúan el 50%, pasamos a ganar $500, pero seguimos ganando la misma cantidad en sucres. Y así era como sucedía cuando teníamos moneda propia. Pero en la práctica, en dólares, tendríamos la mitad. Entonces, una fórmula es decir, señores, vamos a pedir que todo el mundo baje sus ingresos a la mitad, todos, con la excepción de los que están abajo. Esta sería mi sugerencia. Todos los que ganan por debajo de $1,000, solo se les descuenta el 25% y los que bajan por debajo de 500, nada. De tal manera que ahí se produce una redistribución del efecto devaluatorio. Esto haría que de un solo tajo se ajuste la economía del país, porque también tendríamos que reducir todo lo que en economía se llama costos no transables, que son sueldos, salarios, arriendos, energía, transporte, etcétera. Esas cosas que no podemos exportar se llaman no transables en economía. Esos también se reducirían a la mitad. Los intereses deberían reducirse a la mitad. Y ese sería el efecto que provocaría una devaluación en términos de dólares si tuviéramos moneda propia. Aquí, teniendo dólares, podríamos hacer ese ajuste que lo hizo un país báltico y lo hizo Grecia. Los dos países están ahora funcionando bien. Lograron reacomodar la economía. Yo creo que en momentos de guerra como los que estamos viviendo, hay que hacer esos ajustes. Porque si no hacemos eso, lo que va a pasar de aquí a un mes es que nadie va a tener recursos para pagar nada. Y si bien las empresas no van a votar sus empleados, que es lo más valioso que tienen, no van a tener un centavo ni para pagarles el sueldo, ni para liquidarles, menos todavía. No van a tener para eso. Ahora, economista. Entonces, hay que buscar una fórmula para poder enfrentar este problema. Ahora, economista, digamos, desde el mundo empresarial, digamos, ¿cuál es su opinión respecto a cómo debe ser? Hablábamos con Fabricio hace un momentito en que Ecuador, las necesidades de Ecuador post-COVID serán otras. Digamos, la forma de trabajar, la forma de hacer negocios, la forma de hacer turismo va a cambiar definitivamente.
quizás nos demoremos algunos años hasta intentar de alguna forma hacer lo mismo que estábamos haciendo. El Ecuador necesita como que dos estrategias, la una interna, post-COVID, y la otra externa, post-COVID, sabiendo que al ser un país dolarizado, como bien señalas, necesitamos necesariamente de dólares que vengan desde el exterior y que ingresen a la dinámica económica del país. Y tenemos algunos problemas. Los ingresos petroleros, se tiene previsto, van a caer alrededor de 2.500 millones de dólares. Los ingresos tributarios van a caer alrededor de 1.800 millones de dólares, que es de donde digamos, el Estado tiene los recursos para pagar a los empleados, para pagar las diferentes inversiones que tienen que hacer. Entonces, desde el sector empresarial, ¿cómo ven ustedes el post-Ecuador, el post-COVID? ¿Cuáles son las necesidades o los requerimientos que va a tener el Ecuador después de esta pandemia, que no va a ser de forma inmediata, no se va a acabar en 2, 3, 4, 5 meses como todo el mundo tiene la esperanza que eso suceda? A ver, evidentemente vamos a tener como dos fases. La fase afectada directamente por el virus, que dependiendo cuán bien lo manejemos, podríamos lograr algo de gestión dentro de este año. Si tenemos un resurgimiento, la cosa se va a complicar más. Por eso, la decisión de apertura hay que hacerlo con mucho cuidado, pero habrá que hacerlo, porque ya no va a aguantar mucho más tiempo la población encerrada en cuatro paredes. Pero por lo pronto, yo diría mayo 15 debería ser el primer espacio que pensamos que sería ya un encierre de 8 semanas, que fue el tiempo que le tomó a Wuhan para pasar de la época de crisis a 0 casos nuevos, ¿no? Eso le tomó 8 semanas, pero le tomó en total, me parece, 86 días, casi 3 meses, para decir ya no tenemos más casos en absoluto y podemos nosotros comenzar ya a operar. Por tanto, entre 60 y 90 días, que esto sería corrernos entre el 15 de mayo y el 15 de junio si manejamos como manejaron los chinos la situación. Este es el periodo de parálisis muy fuerte. Y después, poco a poco, comienza a funcionar bien si manejamos con mucha inteligencia la recuperación. Y luego, tener la esperanza de la vacuna, que todo el mundo sabe que en el mejor de los casos, la vacuna estará disponible, no disponible, habrá sido creada en el mes de septiembre probablemente, y disponible en miles de millones de unidades a partir del mes de noviembre. Entonces, de noviembre de este año. Claro, de noviembre de este año eso sería probablemente donde ya comienzan a haber... Hay una información que ha salido ayer o antes de ayer respecto a que en Estados Unidos estarían muy adelantados y la están ofreciendo como para sacarla en septiembre, lo cual sería un récord, pero histórico, ¿no? Claro, que la FDA ponga todas las autorizaciones rápido. No, pero lo que pasa es que, claro, en septiembre sale la vacuna, pero no nos olvidemos que el planeta tiene 7,000 millones de habitantes y vamos a tener que producir varios miles de millones de vacunas para que comiencen a distribuirse en todo lado. ¿Quiénes van a ser los primeros vacunados? Por obvias razones. Los médicos, las enfermeras, los policías, los miembros del ejército, los que nos cuidan a nosotros, los recolectores de basura, los que manejan las ambulancias. A ellos se les va a vacunar primero porque ellos son los que cuidan de nosotros. Luego daremos los pasos adicionales, pero supongo que lo primero que harán los inventores, si se inventa en Alemania, será atender a los alemanes, y si se inventa en los Estados Unidos, y luego venderán al resto de los países del mundo. Entonces, por eso es que creo que se va a correr más o menos hasta el mes de noviembre, si estas fechas, que son especulaciones todavía, se cumplen. Yo, que soy viejo, solo podré salir probablemente en noviembre a la calle, porque tengo que estar vacunado, pues, ¿no? Yo ya soy de la tercera edad, entonces ya tendré que estar parqueado.
Se ha estado usando y pronunciando un par de palabras con mucha, digamos, frecuencia. La una es solidaridad y la otra es unión. ¿Usted ha recibido la llamada del gobierno para integrar algún equipo de unidad nacional? Sabemos que en esta mesa obviamente deberían estar no solamente grandes planificadores, sino también de parte de la empresa para que, digamos, de sus aportes para ver cómo se puede salir de la crisis. Hemos visto que usted está liderando un fondo llamado Por Todos, con dineros privados, pero obviamente eso es un tema independiente. Pero usted ha recibido quizás el llamado por parte de las autoridades gubernamentales para conformar algún espacio de unidad nacional donde estén personas de la sociedad civil, políticos, en el afán de sacar al Ecuador adelante. No he recibido una llamada con ese objetivo. He estado en 2 reuniones virtuales, una convocada por el Ministerio de Industria y el otro convocado por el COE, el uno como empresario y el otro como presidente de este fondo que hemos creado, y ha sido más para dar mi opinión desde cada uno de esos puntos, pero no ha habido la llamada esa que usted si lo llaman a integrar una mesa de unidad. Pero yo encantado la vida colaboraría dentro de lo que puedo. No se olvide que yo voy a seguir preso aquí en mi casa hasta que salga la vacuna, así que no ofrezco salir de aquí porque por mi edad, simplemente no lo puedo hacer. Pero el colaborar, sin duda alguna, yo siento que este es el momento tanto de aportar económicamente en la manera que sea, si es que es el aporte voluntario como el que hemos hecho para este fondo, el trabajo que estamos metiéndole a este fondo o el pago de los impuestos adicionales si hay la liquidez para hacerlo, pero sí, yo creo que este momento hay que hacer el sacrificio que sea porque el país está pasando por una situación demasiado dura y hay un enorme grupo de ecuatorianos que están pasándola muy, muy mal. Y si no se tiene un sentido de solidaridad ahora, entonces ¿cuándo se lo tiene? En otro punto, sabemos de su gran afecto por Galápagos. Al inicio de que se conoció todo el tema del COVID, usted hizo un pronunciamiento respecto a una ayuda personal que iba a hacer a Galápagos, de entrega de algunas pruebas y si no me equivoco, de algún equipo médico. ¿Esto se ha concretado ya? ¿Ha tenido la posibilidad digamos, de poder implementar esta ayuda? Bueno, este ha sido un aporte muy personal que yo hice porque le tengo especial cariño a Galápagos, que me ha dado demasiadas emociones preciosas, tanto en el campo de la conservación. Yo vengo buceando en Galápagos desde 1973. Adoro ese archipiélago. Y aparte, tengo ahora negocios de turismo, pero eso fue bastante posterior al inicio de mi gestión. Sí, el equipo me parece que o llegó hoy día o llega mañana. No, curiosamente ya no a Galápagos, porque esto ya no resolví yo hice la donación para Galápagos, sino llega acá a Quito y en Quito lo van a utilizar durante algunas semanas para permitir el regreso de los galapagueños, 1.500 galapagueños que están en el continente lejos de sus familias y que no pueden viajar sin estar certificados de que no están contaminados por el virus. A mí me pareció muy racional esta decisión que tomó el Consejo de Gobierno de Galápagos y lo respaldo, sin duda alguna. Pueden hacer con mi donación lo que sea más conveniente para el bienestar de los galapagueños. Y si evitamos que desde el lugar donde hay mucho más contaminación, en Galápagos hay 10 contaminados, me parece, según la información, pero si van a viajar 1.500, hay que tener cuidados que ellos no tengan ningún grado de peligro de contaminar.
Ahora, economista, ¿cómo visualiza usted el futuro del turismo en el país? Usted es un hombre, digamos, como bien señala, que tiene un negocio de turismo en Galápagos. Supongo que todo está parado. No solo del país, sino del mundo, porque esto es una cuestión planetaria que va a golpear a todos, ¿ah? Sí, pero hay que tomar en cuenta que Claro. Ecuador es la tercera fuente de ingreso no petrolero. Claro, es el turismo, sí, sí, de acuerdo. Y Galápagos es el gancho principal por la que la gente viene al Ecuador, o sea, en un gran porcentaje. Entonces, yo sí quisiera un poco tal vez le doy una indicación. Siempre se dice eso, que Galápagos es la bandera, y efectivamente es muy, muy, muy importante. Pero el Ecuador continental cada vez se vuelve más importante, ¿no? Al Ecuador continental llegan más o menos 1.500 a 1.800.000 turistas en total. De esos, como extranjeros, como 160.000 van a Galápagos. Extranjeros, 180.000. De tal manera que la proporción es como el 12, el 15% de la totalidad de turistas que llegan al continente. Esto para aclarar el peso que tiene. Sin embargo, Galápagos sí es una marca, eso sí, que atrae a venir al Ecuador, pero pocos más bien van a Galápagos comparado con los que vienen al Ecuador. En cuanto al turismo, ¿cómo le veo la cosa? Le veo que de nuevo vamos a tener que esperar a la vacuna. Yo no veo a los países desarrollados, que es de donde vienen muchos turistas, y los países vecinos y todos, que vayan a autorizar viajes, en general las líneas aéreas, entre otras cosas, vayan a aceptar viajeros que no estén vacunados o que no se certifique que ya se vacunaron naturalmente. A través de haberse infectado con o sin síntomas. Y por tanto, mientras no salga la vacuna, que volvemos otra vez a las fechas de entre septiembre y noviembre, no creo que va a haber un flujo normal. Habrán casos excepcionales de grupos de turistas que con alguna condición especial vengan al país. Y esto estoy hablando también a nivel mundial. Estaba viendo el caso italiano, que solo en el verano esperaban 25 millones de turistas. Y este rato saben que no va a llegar nadie a Italia. Y están viendo cómo más bien desarrollar el turismo nacional para ver si eso mantiene en algo vivo los destinos turísticos italianos. Bueno, algo parecido va a suceder aquí en el Ecuador. Pero vamos a pedir, por ejemplo, para ir a Galápagos, supongo yo, algún tipo de certificación para que no se vuelva peligroso para los galapagueños el que gente del continente vaya y contamine con el virus a la población galapagueña. Entonces, yo le veo durísimo, veo que la espera va a ser muy larga. Estamos hablando de casi 8 meses de paralización, y esto no aguanta ninguna empresa, sin excepción. Si esperar 8 meses de pagar sueldos y los costos de operación y los aportes al seguro social, habría que tener en caja, ¿no?, mantenimiento de los equipos, en el caso nuestro el mantenimiento de los barcos. Es algo muy, muy complejo. Y entonces por eso es que es tan importante que se busquen unas líneas de crédito para que sectores, turismo es uno, los demás estarán pasando por la misma dificultad, reciban el recurso para en lo posible mantener todos sus trabajadores, que es, repito, lo más valioso. Imagínense lo que es liquidar ahora todo el personal y en noviembre volver a contratarlo, porque se entiende que en noviembre va a volver a la actividad. Pero imagínense lo que es liquidar a gente que tiene una experiencia fabulosa, que usted les ha escogido con mucho cuidado, que están entrenados, que conocen el negocio. Tengo que despedirles porque no tengo un centavo para pagarles. Y hay pero que lo más probable es ni siquiera despedir, porque para despedir tengo que tener la plata para despedir. Claro. Lo que va a suceder en un momento de eso es que le voy a decir, vea, compadre, no tengo un centavo en caja.
hagamos una cosa, esperemos unos 3 o 4 meses a ver si comenzamos a vender algo y poco a poco les voy llamando para que vuelvan otra vez a la compañía y algún rato les pago una parte de lo que no recibieron. Pero esos 4 meses o 3 meses, ¿cómo va a vivir esa gente? Es que la cosa es gravísima, por eso es tan importante el que busquemos líneas de crédito para, aunque sea en cantidades mucho menores que el sueldo normal, les podamos mantener con alimentación y las cosas básicas hasta que las empresas vuelvan a funcionar. Esta es la realidad, esta es la realidad. Podemos pensar cualquier otra cosa, digan lo que digan, piensen en su radio. ¿Qué es lo que va a pasar en la radio si no hay nada de publicidad? A no ser que tengan un mecenas que pueda mantener la radio. Oigan, les van a decir, señores, muchas gracias. Saben que si los medios viven de la publicidad, ¿no? Aunque en los últimos tiempos se ha hablado mucho de eso, inclusive de modo peyorativo, pero todos los medios de comunicación se sustentan en la publicidad y lo que usted dice es cierto, a no ser que haya un mecenas que tiene probablemente por diversión un medio de comunicación, pero en términos reales, los medios, los canales, las radios, los portales virtuales, los periódicos viven de la publicidad. De lo contrario, si no tienen ingresos publicitarios, no pueden subsistir. Eso es cierto. Tienen que cerrar. O sea, o van a decir, no, yo sigo funcionando. ¿Quién va a pagar la luz eléctrica, la energía eléctrica? Algo tiene, algún flujo de dinero tiene que tener. Entonces, por eso creo yo que este es un momento de entender esto en todo su alcance. Yo en la reunión que tuve con unos economistas que les conté, todavía le veían que era culpa del gobierno la cosa. Que el gobierno no es sino un grupo de personas que nos están gobernando nosotros, pero ellos tampoco tienen la solución. La solución es juntarnos todos, darnos cuenta de la gravedad del problema y verlo con sinceridad y franqueza y decir, señores, perdonen la palabra, estamos jodidos. Todos estamos jodidos. Por tanto, o todos nos juntamos o todos nos vamos para el carajo. No hay otra solución. Esa es la realidad. Yo no sé. Cuando vemos la realidad así, la cosa se entiende. Porque dicen, oigan, los empresarios lo que pasa es que no quieren aflojar la plata porque tienen ahí acumulada la plata. Yo les digo, yo soy, dizque un súper empresario. Las reuniones nuestras son todos los días, carajo, ¿cómo vamos a aguantar los próximos meses? A ver, digan de dónde sacamos la plata. Vamos a la banca y te dicen, sí, usted está pidiendo 10, pero solo le puedo aprobar 1, porque tampoco estoy recibiendo depósitos como para prestarle la plata. Esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces, uno se dice, oiga, esta gente en mi compañía han trabajado 30, 40 años, yo les voy a dejar en la calle. ¿Es eso correcto o no es correcto? No vamos a votar a nadie. Ok, esa es la decisión. ¿Qué decidimos nosotros en las compañías? Les voy a contar. En las compañías del grupo nuestro, todos los gerentes se bajaron el 35% de su sueldo. Los que estaban por debajo de eso se bajaron el 25% y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y los que ganan menos de 1,000 se quedaron parqueados donde están. Pero ya estamos conversando con ellos a ver cuánto pueden aflojar ellos también, porque mientras menos ahora, más tiempo podemos sobrevivir cuando no tenemos un solo ingreso. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y lo demás es paja, como dicen los colombianos. Ahora, economista, usted y muchos empresarios y muchas personas de alguna forma, y el propio gobierno, siento que estamos viendo cómo solucionamos lo inmediatamente, lo que está de manera inmediata, ¿no? Como eso, pagar los sueldos, pagar la luz, pagar... Pero sí creería yo que debe haber un grupo que debe abstraerse de esta realidad inmediata y pensar en el Ecuador post-COVID. Es decir, ¿vamos a seguir haciendo el turismo como lo veníamos haciendo o no? ¿Vamos a hacer la agricultura como la veníamos haciendo o no? ¿Vamos a seguir produciendo X cantidad de productos como lo veníamos haciendo o no? Este es el diseño del plan del Ecuador. Es decir, es sumamente importante que digamos, un grupo esté pensando en el siguiente partido. Lo que usted menciona es muy importante. En el siguiente partido. El siguiente comentario. Primero, el mundo, el planeta,
después de esta crisis va a ser otro planeta. No va a ser el que nosotros conocíamos. De acuerdo. El que piensa que pasado lo que pasó, regresemos otra vez a una vida idéntica a la anterior, está radicalmente equivocado. Está equivocado por varias razones. La primera es que creo que la moral y la ética va a cambiar. Por ejemplo, ya la evidencia de la diferencia entre ricos y pobres es tan brutal y tan impactante que el primer objetivo que va a tener que trazarse un país es reducir esa diferencia. Ese debería ser el objetivo 1A. Y ahí tendríamos pues que hacer para cambiar esa cosa. Esa es la primera idea. La segunda, la relación con el planeta. Es la primera vez que nos damos cuenta que las famosas fronteras y los muros como el de Trump y toda esa payasada no sirven de nada, no existen las fronteras. Las fronteras no son sino unos trazos que ponemos encima del mapa y unas cosas de cemento cada kilómetro. Esa es la frontera. Pero vivimos todos en la misma nave, exactamente en la misma nave. Y en esa nave estamos viajando nosotros por el universo. Y esa nave la estamos haciendo pedazos todo el tiempo. Y no regresamos a ver esa idea. O cambiamos de eso, o que es el primer aviso fuerte que nos está dando la naturaleza, y reaccionamos con este primer aviso, o nos va a venir el segundo y el tercer aviso. Después de la tarjeta amarilla que nos están sacando, nos sacan la tarjeta roja. Y la tarjeta roja se llama cambio climático. El rato que suban 2 grados la temperatura, no vamos a poder vivir en el planeta. Y al planeta en su conjunto le tiene sin cuidado la presencia o no de una especie bípeda como la nuestra. Desaparecemos del mapa como desaparecieron los dinosaurios y al planeta no le pasó nada, ¿no? Absolutamente. Ya después de los dinosaurios vinieron los mamíferos y vino toda la forma de vida actual. Hemos tenido 5 extensiones mayores en los últimos 2.000 o 3.500 años, en los 4.500 años que tiene el planeta. Así que una más, no pasa nada, pues. El planeta sigue viviendo. Los que desaparecemos somos nosotros. Entonces, creo que vamos a tener que pensar sobre esto y vamos a tener que pensar en serio. Yo vengo hablando de esto desde que era presidente de Natura en 1976 y me creía un romántico amante de las florcitas y de los arbolitos y los pajaritos. Bueno, creo que tenía yo la razón, como muchos de los ecologistas. Ahora vayamos pensando en esto. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a tener que cambiar la relación con el planeta. Y eso significa, por ejemplo, que tenemos que olvidarnos de todos los combustibles fósiles. Tenemos que olvidarnos. Así que todo el país petrolero y esa paja, olvídense, muchachos. Tenemos que vivir sin eso. Es bien difícil, pero hay que ponerse a pensar cuál es la solución para ello. Y hay soluciones, pero hay que enfrentarlas. Como hay que enfrentar ahora la realidad, que estamos en una verdadera guerra y una situación muy compleja donde se necesitan pantalones de hombres y mujeres, ¿no? Pero bien fajados para poder enfrentar la realidad. Los que siguen pensando que esto es pasajero y que ya todo va a estar bien, están radicalmente equivocados. La pregunta del estribo, ya para despedir y agradeciendo mucho la apertura y el tiempo que nos ha entregado. ¿Cómo ve la actuación del alcalde actual, Jorge Yunda, desde la perspectiva de un exalcalde? Bueno, yo tengo que decirle sinceramente, yo le veo que él está muy comprometido. Yo sinceramente veía que él no marcaba mucho liderazgo hasta este momento. Y yo creo que se ha crecido en la adversidad. Y eso es una buena señal. Está realmente metido en este tema, está comprometido con la ciudad. Y valga decir que los quiteños, salvo poquitas excepciones, han demostrado responsabilidad y
y sobre todo condescendencia con el problema, porque se han mantenido de manera ejemplar en las casas. Hay ciertas excepciones que son entendibles porque la situación de la gente muy pobre es muy compleja, y entonces hay que entender que en ciertos barrios y ciertos sectores no se ha cumplido este encierro de manera altamente disciplinada, pero en general Quito es para sacarse el sombrero. Han hecho un gran trabajo y yo quiero felicitarles a los quiteños por esto. Muy bien, economista, qué gusto conversar con usted. Siempre es interesante dialogar con Roque Sevilla por su condición de político y en servicio pasivo, pero empresario, ambientalista, empresario turístico también, conversar con él sobre diversas materias. Gracias, economista, qué gusto saludarle, ¿eh? Muy gentil. Gracias a Roque Sevilla. Creo que ya no nos escucha. Muchas gracias, un gusto. Correcto, muchas gracias. Ahí sí nos escuchó. Gracias al economista Roque Sevilla. Muy bien. No, sí, lo escuché. Muchas perfecto. gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Un abrazo para usted y también para los suyos, a Roque Sevilla. A ver, José Antonio, en la parte final de nuestra transmisión hemos tenido muy buena interacción de nuestra audiencia. Una buena visualización además a esta hora. Gracias por unirse con nosotros. Notamos que cada día ya se empiezan a sumar a este espacio que queremos que sea un espacio de largo aliento para analizar junto a José Antonio y junto a Carolina y otros colegas los diferentes temas de la gran agenda. Contarles, digo, en la parte final tengo noticias fresquitas. Bueno, lo primero es que el proyecto económico no ha llegado a la Asamblea. Eso es lo primero, José Antonio. Yo pensé que me ibas a decir, ya llegó, te tengo una primicia. No, nada. Pero hoy la Asamblea ha trabajado todo el día. Hace pocos minutos acaba de pronunciarse sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Ese proyecto finalmente será ley de la República. Se pronunció sobre la objeción parcial del Ejecutivo. Es una decisión que tomó hace minutos la Asamblea Nacional y también el día de hoy resolvió el veto parcial al proyecto de ley de alimentación escolar. Debo decir que estas son las dos primeras normativas en estricto rigor, las dos primeras normativas legales que la Asamblea Nacional aprueba por la vía telemática, por la vía virtual. No estamos hablando de resoluciones, ojo, estamos hablando de leyes. En este caso son leyes. La ley de alimentación escolar que pasa al registro oficial para su promulgación y la ley para el desarrollo de la acuicultura y pesca que igualmente pasa al registro oficial para su publicación. Es decir, ya se convierte en ley de la República e insisto, son las dos primeras normativas en estricto rigor aprobadas por el Pleno de la Legislatura de modo telemático, lo cual evidentemente se incluye o hay que mencionarlo como parte de la historia del trabajo de la Asamblea Nacional. Esto ocurrido, la Asamblea sigue sesionando en este momento, una sesión que ha sido muy extensa a lo largo justamente de todo el día. Caro Mela, qué gusto. Caro Mela dice que hoy nos ha extrañado, nosotros también le hemos extrañado a Caro. José Antonio, antes de que se me pase, se me sabe olvidar, pero no puedo dejar de saludar a la provincia de Manabí. Estamos al aire por www.contigosiempreradio.com, que son los amigos manavitas. Abrazos de esa querida jurisdicción de la patria, donde tenemos una gran audiencia. Estamos preocupados con Manabí. Sí. En un par de sectores rurales se han identificado, y es una de las preguntas. Esta mañana participé en la rueda de prensa de la ministra de Gobierno. Lamentablemente solamente puedes hacer una pregunta por periodista, y sí quise preguntar como ¿Cuántas preguntas hiciste en una sola? Metí 2 o 3 preguntas en una sola, ¿no? Quiero hacerle una pregunta que tiene 3 elementos, pero ya la de Manabí no me entraba, ¿no? Pero sí quería preguntar si ya están los resultados respecto a conocer, digamos, las causas del fallecimiento de 20 personas, muy cerca de Montecristi, me parece. Ese es un dato que hasta ahora no he podido ver que se lo ha despachado, y sí nos mantiene bastante preocupados lo que está pasando en Manabí también. Sí. Bueno, allá tenemos una audiencia, gracias a Néstor Romero, que justamente posibilita que desde www.contigosiempre
nos sintonicen y retransmitan este espacio. Igualmente desde Manta tengo un reporte de Erika Pinargote, a quien le mando un abrazo y todos los saludos del mundo, que también genera este reporte de sintonía. Caro Mena me escribe y dice: los extrañé el día de hoy. Espero que Carito el día de mañana ya se vuelva a sumar a esta transmisión. Sí, tuvo un compromiso, estuvo atendiendo una invitación de su universidad para dar también una charla. Ahora, sí quisiera leer un poco de comentarios de nuestros amigos que nos están siguiendo con muchísimo respeto. Digamos, hay muchas opiniones que son absolutamente válidas. Hay una que me llama la atención de Marco Carrillo. Dice: excelente razonamiento sobre el mundo post-COVID. Sin embargo, discrepo mucho en el análisis económico neoliberal a todas luces. El día de ayer, en cambio, tuvimos otra visión, ¿no? Claro, una visión distinta, claro. Es importante que los amigos que siguen a Zoom al Día vean en este espacio como nosotros hacemos todo lo necesario por tener voces diferentes del sector del turismo, del sector ambiental, del sector económico, personas que digamos, tienen planteamientos muy inteligentes, otros menos inteligentes, pero en todo caso, lo que intentamos hacer es justamente sentarlos y conversar, ¿no? El país atraviesa una situación muy, muy, muy complicada. No creo que exista en el país un ecuatoriano que tenga la fórmula secreta para sacarnos de este problema del cual vamos a vivir, ¿no? Cuando esto, digamos, ya podamos salir a la calle, ya podamos empezar a abrir nuevamente nuestros negocios. No creo que haya un ecuatoriano que tenga esa fórmula. No existe. Ciertamente, pero ciertamente la humanidad ha sido capaz de enfrentar muchísimos de estos problemas, ¿no? Yo creo que lo que decía Roque respecto al nuevo Ecuador y al nuevo mundo que será el post-COVID, deberá necesariamente plantearse temas y retos muy importantes, como el tema de las desigualdades, por ejemplo, ¿no? En eso coincido totalmente con él. Hoy en día, la gran preocupación del país, digamos, es cómo hace para que la gente pobre que tiene que salir a ganar el pan del día no salga de su casa. O sea, esa es la mayor preocupación, ¿no? Entonces, yo creo que, y no solo Ecuador, en muchísimos países, Latinoamérica está llena de grandes ejemplos respecto a las desigualdades, ¿no? Tú ves aquí al costado, en países fronterizos, en Perú, la gran informalidad que existe. La economía peruana es una economía que basa su dinamismo en la informalidad. O sea, la economía peruana es informal, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para decirle a toda la gente, a un 60-70% que vive de la informalidad, que es en su casa? No haga negocios, no haga ningún tipo de trabajo. O sea, es muy complicado a lo cual nos enfrentamos. Yo solamente espero de todo corazón de que sepamos unirnos en las diferencias. Lo que se plantea de tener una mesa grande de unidad, donde se sienten políticos, empresarios, sin el afán de decir, no, yo quiero proteger mi sector, sino cómo hacemos para que Ecuador no se derrumbe, que Ecuador salga adelante, poquito, despacito, pero donde todos salgamos adelante juntos. En un mundo ideal eso debería ser posible, y cómo no aspirar a que eso ocurra, pero yo me muestro absolutamente escéptico. El país está quebrado, el país está partido. Hay, me parece a mí, demasiados radicalismos en uno o en otro sentido. Lamentablemente es así, el país está partido. Yo no sé si el país tenga la real intención de unirse. Yo soy un ciudadano más que vive esperanzado. Yo no soy de radicalismos, no lo soy. Defiendo mis convicciones. Soy un hombre de convicciones. Tengo una ideología, como todos los ciudadanos. Sé que es falso que los periodistas somos imparciales o que somos objetivos. No. Uno tiene su ideología y uno tiene su forma de pensar. Pero como el que más, yo sí quiero un país que se una, un país que deje las peleas estériles, que se una para sacar justamente a la patria adelante, pero yo siento que no existen señales desde estos sectores tan radicales en uno o en otro sentido. Ojalá que las cosas cambien. De verdad, yo al mismo tiempo siento que hay ciertos sectores que no se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos enfrentando y lo que se viene.
Creo que no se tiene claridad. Yo, al contrario de lo que piensas, no creo que sea incapaz el país de sentarse en una mesa llamada unidad. Lo que sí creo que no existe es liderazgo. Y este país lo que necesita es un líder, alguien, un grupo, como les llaman, de notables, lo que sea, que hayan unos líderes que tengan esa visión porque tú puedes tener toda la intención y puedes sentar a todos en la mesa y puedes Pero tener, a mí me hace un ruido horroroso el término notables. dándose saluditos y coqueteándose y dándose muchas. Yo creo que lo que le hace falta al país, y ahí sí yo me declaro incompetente para poder decir, esta persona o estas 6 personas tienen la capacidad de liderazgo para sacarnos del problema. Porque ciertamente, y lo digo con mucho respeto, con mucho respeto, no creo que el presidente Lenín Moreno sea esa persona. No, está claro que no. Está claro que no. Pero bueno, la mayoría del pueblo ecuatoriano lo eligió el domingo 2 de abril del 2017. Claro, uno elige un gobierno para que le gobierne. Uno elige un presidente para que encabece la función legislativa y encabece el Estado. Termina siendo una apuesta. Habrá que discutir la calidad de esa apuesta, el juicio de la historia que siempre queda presente. A mí me hace un ruido terrible el término que tú utilizaste, el de la Junta de Notables. Créeme, José Antonio. No, lo digo como un cliché para ubicar una idea, ¿no? Yo lo sé, pero yo nací periodísticamente en diciembre de 1992. Y yo a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 27 años y pico que tengo en el ejercicio de la profesión, han aparecido estos grupos de notables o esta gente que supuestamente es iluminada para querer cambiar la república. Por eso yo discrepo con la postura de Roque Sevilla. O sea, para mí el título no le hace, o sea, por ahí no viene la cosa. Tú no puedes comparar a un juez de la Corte Nacional de Justicia con un legislador. La naturaleza es distinta, ¿ya? En términos reales, la función judicial no debe ser política o partidista. La función legislativa es partidista, porque es el organismo más político del país. O sea, y aglutina una diversidad de corrientes de pensamiento. Entonces, tú no puedes obligar a que los legisladores tengan título. Yo al menos pienso así con base en mi propia experiencia periodística y porque he sido a lo largo del tiempo cronista parlamentario. Porque además me remonto a diciembre de 1996, cuando un personaje que era ministro de Transporte y Obras Públicas, en ese tiempo ministro de Obras Públicas, en el coso de Iñaquito, en plenas fiestas de Quito, se puso los calzoncillos en la cabeza. Y el hombre fue diputado, y el hombre es arquitecto, ¿ya? Y resulta que tienes otros personajes que han tenido títulos, por ejemplo, en ese mismo Congreso del año 96, hubo un grupo de diputados, muchos de ellos con título, que fueron destituidos y fueron enjuiciados y algunos encarcelados porque se descubrió que eran parte de un aparataje de corrupción, el de la denominada Red Peñaranda, que se descubrió luego de la caída de Bucarán. O sea, de verdad, la memoria es frágil y eso es lo que a mí no me cuadra de este país. La memoria es frágil. Para mí el título no garantiza que los más idóneos vayan a la función legislativa. Hay gente que no tiene título y resulta que han hecho un gran aporte a la República desde sus respectivas trincheras. Que lo ideal, que vayan los mejores, por supuesto. Pero votemos bien, pues. No votemos solamente por la bailarina o por la cantante o por el más conocido o por el que siento que me representa porque sale en la televisión. O sea, así no funciona. La democracia debería tener otra esencia. Y el poder lo tenemos nosotros, pues, José Antonio. Sí, o sea, es, como te digo, o sea, ya habrá tiempo para poder, digamos, reestructurar esa clase de detalles, ¿no? Que de alguna forma le entreguen al país instituciones fuertes, instituciones sólidas, que sean el portaestandarte de lo que es la moral, la ética, ¿no? Sí, sí. Oye,
Para ir cerrando, me había escrito al Twitter, vi tarde el mensaje, Edgar Zamora nos pedía que le hagamos una pregunta a Roque Sevilla. Edgar, le pido disculpas, como no llegó el mensaje a tiempo y ya habíamos dado por concluida la entrevista, pero siga participando, siga interactuando con nosotros. Por acá también nos había escrito Segundo Miro Beltrán y nos pedía un comentario sobre la intención inicial del Ministerio de Educación de plantear la entrega del desayuno escolar a las escuelas. Yo hice el fin de semana una crítica a través de mi cuenta en la red social Twitter sobre este tema, porque se pretendía que a partir de esta semana los padres de familia vayan a hacer colas y que también vayan los maestros para entregar el desayuno escolar, en una decisión totalmente incomprensible que no se ajusta a esta intención o necesidad de mantenernos en aislamiento. Bueno, resulta que el propio fin de semana, frente a toda la serie de críticas que se habían generado, el Ministerio de Educación emitió un comunicado a través del cual se anunció que el inicio de la entrega de alimentación escolar que se tenía programada para esta semana a los padres de familia, los representantes legales de los estudiantes de escuelas y colegios será reprogramada con la finalidad de coordinar, articular y sumar esfuerzos para la comunidad educativa y la sociedad civil. Qué bueno que se hayan echado para atrás. Pero la primera decisión claramente no fue pensada y no fue meditada en el contexto de la emergencia sanitaria, José Antonio. Sí, y algo muy parecido ocurrió con la disposición también que desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas había dado respecto a que podían comenzar a aperturar las mecánicas y que daban servicio de mantenimiento y también las tiendas que venden repuesto. Entiendo esto obviamente para garantizar que los vehículos que actualmente están transitando por el tema de alimentos, esa clase de cosas, tengan donde poder reparar una llanta, una cosa así, ¿no? Incluso estaban hasta los vulcanizadores y todo lo demás. El alcalde Jorge Yunda salió a decir categóricamente que no, digamos, los permisos de funcionamiento están suspendidos y que no se permite la apertura de mecánicas y esa clase de cosas. Entonces ahí, obviamente, hay una decisión nacional, pero el alcalde toma una decisión en virtud de la competencia que tiene para administrar su ciudad. Claro, claro. Santiago Carrera por acá nos dice, los medios de comunicación juegan un rol fundamental sobre saber elegir personas dignas. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy totalmente de acuerdo. A ver, convengamos en algo, querido Santiago y queridos internautas, estimado José Antonio. Los medios de comunicación social son un poder. Son un poder, ¿ya? Existe ese poder. Los medios de comunicación social toman partido, lo toman. Existen líneas editoriales, existen. El pequeño gran problema, y esto yo le he dicho en innumerables ocasiones, tanto en mi programa de radio, cuanto en foros en los cuales me invitan a participar, en mis redes sociales, y lo digo aquí en Suma al Día, a través de nuestra fanpage de Primera Plana. Los medios de comunicación social terminan siendo actores políticos. Tienen líneas editoriales. El problema es que en el Ecuador no se transparentan esas líneas editoriales. Todos los medios alrededor del mundo tienen líneas editoriales. El pequeño o la pequeña diferencia es que en el Ecuador los medios no le dicen a la gente cuál es su línea editorial, ¿ya? Aquí todos se presentan como libres, independientes, que no sé qué, y resulta que tienen un sesgo y tienen una línea editorial. Si nosotros vamos a Estados Unidos y abrimos las páginas del The New York Times, sabemos efectivamente la línea editorial que tiene ese periódico, o cuál es la línea editorial de Washington Post, o cuál es la línea editorial del País de España, o de Televisión Española, ¿ya? Sabemos perfectamente. Aquí, en cambio, simplemente se habla de la independencia y de la objetividad de los medios, que son discursos clichés que se quedaron anquilosados en el pasado. Aquí hay que decir a la gente cuál es la línea editorial del medio, ¿ya? ¿Cuál es el pensamiento del medio? Que es absolutamente legítimo. Yo creo que es hora de transparentar ese debate. Ya será materia de una nueva discusión en este espacio, José Antonio. Así es. Nos vamos. Noche con 13 minutos. Ponemos punto final al programa del día de hoy. No sin antes agradecer su interacción, su sintonía, sus comentarios, ¿no? La interacción de ustedes es fundamental. Siempre nos retroalimentamos. Yo, por lo general, luego de que terminamos en la noche, vuelvo a revisar el programa y me leo todos los mensajes. ¿Nos insultan mucho o no?
No. O sea, obviamente no, pero no he visto cosas subidas de tono. Yo creo que respeto, que eso es lo más importante. Qué bueno, qué bueno. Abrazos para todos. Dios les pague. Conmigo será hasta mañana a primera hora por Majestad Radio. Los espero desde las 6 de la mañana junto a Silrat Tras la Viña. Y Dios mediante también 17:30 junto a José Antonio Sánchez y Carolina Mela aquí en Zoom al Día. No dejen de revisar nuestra fanpage Primera Plana, nuestra cuenta Twitter @PrimeraPlanaEQ. Encuentran todos nuestros contenidos, nuestras entrevistas, la generación de información y nos nutrimos con su retroalimentación. Abrazos para todos y buenas noches. Buenas noches.